Hola amigos del canal de Atipar. Esta vez estrenando una nueva sección que es la sección del curso de física. Vamos a empezar con el primer tema, que es análisis dimensional. Desde los albores de la humanidad el hombre se preocupó por saber las magnitudes o los tamaños por decir de la distancia que recorrían y el peso que llevaban, ¿no? Y se preocuparon por medirlos. Entonces acá vamos a definir dos conceptos. Uno que es magnitud. La magnitud es todo aquello que de manera experimental o mediante análisis se puede determinar, medir, ¿no? Como por ejemplo podemos medir la altura de un edificio, ¿no? Tenemos un edificio de n pisos, entonces se puede determinar la altura, ¿no? Y a esa acción, a esa altura se llama una magnitud, ¿no? Y también por decir, determinar la velocidad de un móvil, ¿no? que parte del punto A hasta un punto B, y para determinar su velocidad, ¿no? Esa acción, el módulo de esa velocidad es una magnitud, ¿no? El valor de la velocidad es una magnitud, el valor de la altura del edificio es una magnitud. O sea, la magnitud es todo aquello que de manera experimental, ya sea directa o indirecta, se puede medir, ¿no? Se puede medir. Se puede determinar esta altura, se puede medir y se puede determinar. Esta velocidad se puede determinar mediante una medición de algunos valores que nos puede hacer que determinemos la velocidad. Muy bien. Muy bien, ya sabemos qué es magnitud. Ahora vamos a ver, medir. ¿Qué es medir, no? Medir es la acción de comparar, ¿no? La magnitud con respecto a otra que se le considera como unidad de medida. Por decir, ¿no? Acá a la altura del edificio, digamos, la altura del edificio tiene un valor de 9, ¿no? 9, pero ¿9 qué? ¿No? Entonces, ante esa disyuntiva, el hombre tuvo que crear unidades de medida, ¿no? Hay unidades de medida que nosotros utilizamos para la altura, que es metros, ¿no? Y también hay pies en medidas inglesas, puede ser pulgadas, yardas, puede ser centímetros, milímetros para el sistema internacional de medida. Y esa acción de comparar, ¿no? La magnitud de un edificio comparado con la unidad de medida, que sería un metro, ¿no? O sea, a esa acción se le llama medir, ¿no? O sea, ¿cuántas medidas fundamentales tiene la altura del edificio, ¿no? Entonces, en este caso serían 9 medidas, ¿no? Entonces, esa acción de comparar se le llama medir. Ese es medir, ¿no? Como ejemplo hemos puesto la altura del edificio. Muy bien, ya teniendo en claro qué es una magnitud y qué es la acción de medir, vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de las magnitudes. La primera clasificación que se le da a las magnitudes es por su origen, ¿no? Tenemos que por su origen se subdivide en magnitudes fundamentales, ¿no? Como decíamos,
el hombre ha creado unidades bases con las cuales se compara para determinar algunas medidas. Entonces las magnitudes fundamentales son 7, a saber, tenemos la longitud, ¿no? Que se representa con la letra L, y su unidad de medida sería el metro, ¿no? El metro, que se representa con la letra M minúscula. La siguiente magnitud fundamental es la masa, ¿no? La siguiente magnitud fundamental es la masa, que se representa con la letra M mayúscula, y su unidad de medida es el kilogramo. El kilogramo, y se representa con kg en minúsculas. Luego la siguiente magnitud fundamental es el tiempo, ¿no? Se representa con la letra T mayúscula, y su unidad de medida es el segundo, y se representa con la letra S minúscula. Muy bien, la siguiente magnitud fundamental sería la temperatura termodinámica. Temperatura termodinámica. Y se representa por el símbolo griego teta, y su unidad de medida es el Kelvin, y se representa con la letra K mayúscula. Y la siguiente magnitud fundamental sería la intensidad de corriente eléctrica. Se representa por la letra I mayúscula, y su unidad de medida es el amperio, ¿no? Amperio. Y se representa con la letra A mayúscula. Y la siguiente es la intensidad luminosa. Se representa con la letra J mayúscula, y su unidad de medida es la candela, y se representa con las letras minúsculas CD. Y tenemos la cantidad de sustancia, la otra magnitud fundamental, cantidad de sustancia. Que se representa con la letra N mayúscula, y su unidad de medida es el mol, y se escribe como mol. Muy bien, estas son todas las magnitudes fundamentales con las cuales se va ya a hallar la que sigue, la siguiente, que son las magnitudes derivadas. Muy bien, ahora también hay magnitudes derivadas, ¿no? Las magnitudes derivadas son las que se expresan en función de las magnitudes fundamentales. Son también unidades de medida, ¿no? Sirven para medir,
pero se expresan en función de las magnitudes fundamentales, por eso su nombre de magnitudes derivadas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una magnitud derivada que sería el área, ¿no? El área. Entonces sería, a ver, el área se expresa en, como muy bien sabemos, en metros cuadrados, ¿no? Entonces está expresado como una, en función de una magnitud fundamental que es la longitud, ¿no? Que sería L, ¿no? Que es la longitud, o sea, la longitud que está expresado en metros, ¿no? Pero el área se mide en metros cuadrados, es una unidad de medida también. Puede ser el volumen, ¿no? Que sería metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Es una unidad de medida, pero en función de una magnitud fundamental, ¿no? Es una unidad de medida también, pero en función de las magnitudes fundamentales, que en este caso sería el metro, ¿no? También podemos ver la velocidad, ¿no? La velocidad también tenemos la unidad de medida, que sería metros por segundo, pero está en función a las magnitudes fundamentales de la longitud y del tiempo. Más adelante vamos a ver más detalladamente las ecuaciones dimensionales para expresar, ¿no? Adecuadamente las unidades de medida de las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. Por el momento hay que conocer nada más, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo relacionamos las fundamentales con las magnitudes derivadas. Muy bien, siguiendo con la clasificación de las magnitudes, ya hemos visto cómo se clasifica por su origen, ¿no? En magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y también hay una clasificación que es por su naturaleza, ¿no? Por su naturaleza se subdivide también en dos. Una es las magnitudes escalares y la siguiente es las magnitudes vectoriales. A ver, las magnitudes escalares, que para definirlas solo necesitamos su valor, ¿no? Por ejemplo, el área está definida como metros cuadrados, por decir, a ver, 7 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ya sabemos a qué se refiere, 7 metros cuadrados. El volumen, por decir, tenemos 5 metros cúbicos, ya sabemos que es 5 metros cúbicos, no necesitamos un dato adicional para identificar y dar el valor de medida, ¿no? Que sería 5 metros cúbicos, ¿no? A eso se llama escalares. ¿Ya? O sea, se conoce su valor y ya se conoce qué es. Y hay otras que son las magnitudes vectoriales, ¿no? Que además de conocer su valor, requerimos de conocer su dirección, ¿no? Por ejemplo, la velocidad. ¿No? La velocidad es una magnitud vectorial. Por ejemplo, si tenemos que 5 metros por segundo, no nos dice nada, ¿no? O sea, es su valor, ¿no? Sabemos que el valor, el tamaño es 5 metros por segundo, pero no sabemos si esa velocidad va a la derecha, va a la izquierda, va hacia arriba, va hacia abajo, ¿no? Y tenemos que ponerle una dirección, ¿no? Y por decir, hacia 5 metros por segundo hacia el norte, ¿no? Hacia el norte. O 5 metros por segundo hacia el sur, ¿no? Y se le da una dirección. Y eso se le llama magnitud vectorial.
Muy bien. Y luego vamos a ver ahora lo que son ecuaciones dimensionales, ¿ya?